¿cierto? Yo lo que voy a diseñar y lo que voy a crear al final, lo que tengo que obtener al final es una pieza que supla una necesidad que se creó en cualquier tipo de empresa, ¿cierto? Todo siempre empieza por un diseño. Usted no puede empezar a hacer nada si no tiene un diseño, si no tiene una planificación. Este laboratorio de prototipado está adaptado para eso, ¿cierto? Tenemos en el computador tenemos diferentes software de diseño y de simulación, tanto de simulación de esfuerzos mecánicos como simulación de llenado y fundición. Esa geometría, por ejemplo, se diseñó acá, se sacó la pieza, utilizamos el software para dibujarla completamente y ahí hicimos las simulaciones de los esfuerzos mecánicos que realmente cumplan con los requerimientos que me exigen en la empresa. Después hicimos la simulación que ya más tarde les voy a explicar ahorita en el patio de fundición. Y por último lo que hicimos fue imprimirla en este impresor, ¿cierto? Esto es un modelo de fundición. Estos modelos no necesariamente se tienen que hacer de esta forma o en este tipo de material, porque esta tecnología es relativamente nueva, entonces antes como la hacían. Había un ebanista o un artista en madera y llegaba y la hacía totalmente a mano. Y para esto hay que tener ciertas consideraciones. Uno no puede, digamos, simplemente, esta es exactamente la misma pieza que yo voy a tener a la salida. Uno tiene que tener ciertas consideraciones de desmoldeo, los ángulos, los materiales metálicos. Cuando nosotros los fundimos y ellos se solidifican, ellos se van a contraer o se van a expandir algunos. Entonces yo tengo que sobredimensionarla porque entonces me va a quedar más pequeña, me va a quedar más grande y al final no me va a funcionar, ¿cierto? Y este es solamente uno de los métodos de fabricación de piezas para las empresas. ¿Cuál es la característica que tiene la fundición? Que yo puedo fabricar muchísimas piezas a muy bajo costo. Porque imagínense, yo de un bloque de metal mecanizar esto. ¿Cuántos bloques necesito para sacar 100? ¿Cierto? O para sacar 1000, siendo una pieza que se fabrica en serie. Entonces la fundición me saca exactamente este volumen. Entonces yo puedo tener muchas de esta pieza a muy corto tiempo y a muy bajo costo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la fundición. Entonces ya después de que tenemos la pieza diseñada, ahora sí pasamos a crear la pieza. Vamos para el patio. En el patio de fundición lo que hacemos son todos los procesos para la producción de estas piezas. El patio de fundición está de tres áreas. La zona de fundido y moldeo, la zona de corte y pulido y la zona de soldadura, ¿cierto? Vamos a centrarnos en lo que es la parte de fundición. Entonces, nosotros lo que hacemos con este modelo es crear una cavidad, tenemos por acá por la arena, crear un molde que sea capaz de soportarme ese metal fundido, ¿cierto? Quieren tocan, cógenla y apriétenla. Hágale, hágale. Apriétela duro. Se ve que ya empieza a ganar una resistencia. Esto es arena de sílice, es una arena que está hecha, o es una arena no especial, pero digamos que es una arena específica para realizar este proceso que es fundición por moldeo en arena en verde, fundición en arena en verde, ¿cierto? ¿Por qué verde? Cuando uno le echa ciertos aditivos ella empieza a coger un color verdoso, normalmente cuando se le echa carbonilla y bentonita, que son los principales aditivos. La bentonita es una arcilla que es la que me le da esta plasticidad y ella se activa con agua, por eso se siente fría, ¿cierto? Si yo cojo esta arena, como la vemos allá, es arena suelta, pero cuando yo le echo el agua y la bentonita, ella adquiere estas propiedades y esas propiedades que me permiten poder hacer esas piezas, estos moldes. Entonces, por ejemplo, vean que acá yo ya tengo un molde, pero lo tengo pues abierto, tiene una geometría específica y si ven es una geometría vacía, ¿cierto? Tengo un negativo de un molde, que es esa placa que está allá en esa espiral. Entonces yo cierro estas placas, yo coloco esta caja sobre esta, ya tengo mi modelo vacío, vacío el metal por acá o colo el metal por acá y me va a llenar esta cavidad y yo obtengo la pieza y tengo exactamente esta geometría, no necesito tener nada más. Yo puedo hacer exactamente lo mismo con esto y así lo van a hacer más adelante cuando vean otros materiales, ¿cierto? De esa forma se obtienen las piezas de fundición. Y vean, si quieren toquen acá. ¿Qué tan dura queda? ¡Ay, ay no, ay no! Aquí, aquí, aquí. ¿Cierto?
casi se me tira el molde. Entonces vean que si tocan esto queda duro, duro, duro como el concreto, pero es porque tiene que tener unas propiedades y tiene que tener unas resistencias para soportar el metal. Ahorita vamos a ver qué es lo que se mide. Pero bueno, ya sabemos cómo hacer el molde, nos falta hacer el metal para poderlo hacer acá. Para eso tenemos este equipo, ¿cierto? Este es un horno de inducción, este es un horno eléctrico. ¿Cómo trabaja la inducción? La inducción trabaja de una forma muy sencilla. Un campo magnético se genera alrededor de este crisol y ese campo magnético lo que va a hacer es moverme los electrones. Esos electrones saltan de nivel, se mueven, se mueven, se mueven y crean energía. Esa energía se tiene que liberar. La única forma en la que los materiales liberan energía es en forma de calor. Y el calor lo que hace es subirme la temperatura. Entonces cuando se me sube mucho la temperatura, se me funde el material. Así trabaja este horno. Pero eso es para materiales magnéticos, ¿cierto? Y vean que el aluminio no es magnético, el bronce no es magnético. Entonces nosotros ¿cómo hacemos para fundir aluminios y bronces? Con este mismo horno. Tenemos esa cuba de allá. Este es para aceros y hierros y titanios, que son materiales magnéticos. Y este de acá es para materiales no magnéticos. Teóricamente, hasta 3000. Pero las limitaciones del horno se encuentran en los sistemas de enfriamiento y en los materiales cerámicos. Por seguridad no se sube el de allá a más de 1680 grados centígrados. Y este, por cuestiones con lo que se funde aquí, solamente alcanza los 1200, 1300 grados centígrados, por cuestiones de seguridad y enfriamiento, ¿cierto? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Utilizamos esta cuba. Esta es una cuba de crisol removible. Vean que el de allá es fijo y acá yo tengo el crisol. Acá es donde yo meto el metal para fundir y allá es donde yo lo meto, ¿cierto? Esto lo ponemos acá adentro y esto es lo que sigue. Entonces, el campo magnético lo que hace es calentar este crisol. Y el calentamiento de ese crisol es lo que me va a fundir el buen material que yo tengo adentro, que son no ferrosos, aluminios y cobres. ¿Listo? ¿Ya en alguna duda por el momento? Mucha información. ¿Cuál es el cerámico? Eso es sílice y aluminio. Pero también se pueden utilizar otro tipo de cerámicos. Más adelante van a ver que hay cerámicos que son ácidos y cerámicos que son básicos. Son cosas de química, ¿cierto? Y yo no puedo utilizar los mismos para las mismas fundiciones, porque voy a tener problemas y se me va a desgastar más rápido de lo normal. Ese, por ejemplo, es ácido, pero es porque es para aceros. Yo puedo utilizar otros que son básicos para otras fundiciones, ¿cierto? Y esos son sílice, alúmina y otros materiales refractarios de altas temperaturas. Otra pregunta, ¿esta arena también se usa para el vidrio? No, en realidad no. Para el vidrio se utilizan otros cerámicos que son especiales. Pero para fabricación del vidrio. Ahí sí no sabría responderte porque es que esta arena de sílice es especial de fundición y la pureza que se necesita para los del vidrio tiene que ser otro tipo de arena, ¿cierto? Son otros tipos, son dos tipos de arena a pesar de que ambas son de sílice, ¿cierto? Pero son tipos de arena diferentes. ¿Cuánto se le echa este porcentaje de arena? Este, por ejemplo, se utiliza hasta 3,5%, ¿cierto? Dependiendo de cuándo se vaya a fundir. Yo voy a fundir mañana, entonces le tengo que echar 3,7. Si fuera a fundir hoy, le echo 3, porque yo voy a dejar esto acá secándose. Acá todo el día hasta mañana a las 10 de la mañana y se me van a ir secando y secando. Y ahorita les explico que a medida que se seque pierde resistencia. Pero bueno, por ejemplo, esto es una pieza que sale de fundición. Y muchas veces en las industrias a mí me dicen, ve, mira, esa pieza así como está, ya me sirve tanto mecánicamente como geométricamente para la aplicación. Pero muchas veces me dicen, mira, geometría me cumple, pero eso no me está aguantando la resistencia mecánica. Estoy teniendo problemas, se me está reventando. Entonces, en esos casos, ¿qué podemos hacer? Hay una metodología, o mejor dicho, hay un proceso que se llama tratamiento térmico. Y con los tratamientos térmicos nosotros les damos propiedades o cambiamos las propiedades de las aleaciones, tanto ferrosas como no ferrosas. ¿Listo? Y de eso tenemos un salón. Vamos por allí.
Entonces, muchachos, los tratamientos térmicos lo que me van a hacer es modificar las propiedades mecánicas o el desempeño mecánico de las piezas que yo ya tuve allá. A veces lo puedo hacer, a veces no. Un tratamiento térmico es muy sencillo y es muy fácil de resumir. Caliente y enfríe la pieza. No hay más. Es así de sencillo. ¿Qué es lo que cambia? La temperatura a la que yo caliento, la velocidad a la que yo caliento, el tiempo que yo lo mantengo a ciertas temperaturas, la velocidad a la que enfrío, cómo enfrío, cuánto tiempo sostiene en temperaturas intermedias. Todo eso es lo que me caracteriza la diferencia de los tratamientos térmicos. Yo esto lo puedo calentar de una forma y esto lo tengo que calentar de otra para que me den diferentes propiedades y porque son materiales diferentes. Y uno de los ejemplos más sencillos para entender por qué son muy importantes los tratamientos térmicos es el acero inoxidable. El acero inoxidable es muy diferente al acero de carbono, primero por composición química, ¿cierto? Cuando estamos nosotros allá en el horno es que controlamos la composición química. Es que nosotros cogemos esa sopa de metal líquido y le echamos más grafito, más cromo, más níquel, más molibdeno, más vanadio, para que al final cuando yo venga acá a hacer un tratamiento térmico, las propiedades sean diferentes entre esto y eso. Por ejemplo, un acero de carbono, como le dice su nombre, tiene un porcentaje de carbono, el acero inoxidable no. El acero inoxidable tiene muy bajos contenidos de carbono, o la gran mayoría, pero tiene altos contenidos de cromo y de níquel. Y ese cromo y ese níquel son lo que le da esa característica de que sea inoxidable. Pero yo saco de allá un acero que tenga la composición química de un acero inoxidable y lo dejo aquí y se me oxida. A pesar de que tenga la composición química, yo necesito otorgarle esa propiedad. Y eso lo hago con los tratamientos térmicos. Entonces yo cojo y caliento el material, lo sostengo por cierto tiempo, lo enfrío de cierta forma y cuando lo saco del horno, que son estos hornos, ¿cierto? Esos dos grandes que alcanzan 1200, estos cuatro pequeños que alcanzan 1150 y esos dos ortogonales que alcanzan 1100 grados centígrados, cuando yo lo saco de ahí, después de hacer todo ese proceso, lo pongo aquí y ya no se me va a oxidar, ¿cierto? Pero si yo hago ese mismo procedimiento en un acero de carbono con las mismas temperaturas, sostenimiento y todo, no, es que me va a quedar inoxidable, me va a tener otras propiedades, porque las propiedades de lo inoxidable se lo da la composición química en conjunto con el tratamiento térmico. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda, muchachos, hasta el momento? O muy rápido. La diferencia que se ve entre el agua y el aceite podría ser... Exactamente. Por ejemplo, nosotros utilizamos diferentes medios de enfriamiento. Como les decía ahorita, el tratamiento térmico también es cómo usted enfría el material. Cuando yo, por ejemplo, tengo un acero que me va a dar mucha dureza o que tiene muchos ángulos, ¿cierto? Por ejemplo, este. Digamos que yo tengo esta pieza en acero y esto está en un acero que me va a dar mucha dureza, que va a quedar muy duro cuando yo haga un tratamiento térmico de temple. Estos ángulos que están aquí van a ser puntos críticos porque el material va a cambiar de volumen cuando yo lo enfríe. Y si yo lo enfrío muy rápido, ese cambio volumétrico es muy agresivo, se me va a reventar y ya la cagué. Ya dañé la pieza, ya no sirve para nada. Pero si yo lo enfrío en aceite, el enfriamiento es menos agresivo y puedo obtener los mismos rangos de dureza. Entonces así voy a cuidar mi pieza, voy a obtener las propiedades que yo quiero y no la voy a dañar, simplemente cambiando el agua por el aceite. ¿Cierto? Y algo tan sencillo como meterlo y agitarlo o simplemente meterlo. Es lo que cambia totalmente al final las propiedades que yo tengo en mi pieza. En cal también se puede... En cal. En cal. Pero cal es un polvo. Polvo. O es en piedra. Es que una vez en el Pascual Bravo hicimos como que también unos tratamientos, que fue el aire, no me acuerdo si fue en cal, en aceite y en agua, y empezamos como que a hacerles el pulido espejo para saber las propiedades que tenía cada uno. Sí, para hacer la metalografía. Pues yo nunca he hecho tratamiento en cal, la verdad. Para serte totalmente sincero, nunca lo he hecho. Pero sí se podría... Me imagino que debe dar alguna velocidad de enfriamiento, pero es como las velocidades cambian entre sólidos y líquidos y ahí tenemos dos sólidos. ¿Cierto? Puede ser... Lo único que se me ocurre en este momento respecto a la cal es que como es una arena, la velocidad a la que se enfría la pieza no es tan agresiva. Enfría rápido, pero no tan rápido, no tanto como se enfría en el aire, pero no tan lento como se enfría dentro de un horno. Eso debe hacer que la curva se prolongue un poquito más
y obtengas microestructuras perlíticas más finas, unas cosas así. Cierto, que puedas obtener dureza, pero tampoco tan alta. Es lo que se me ocurre en estos momentos. Pero por ejemplo, yo nunca he templado o he enfriado algo en cal. ¿Listo? Igual bacano, más intentar estudiarlo para ver qué es lo que se hace. Entonces, vamos allá al laboratorio. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Todo está bien? Sí, claro. Resumen, como lo que yo entendí es que el cambio de temperaturas puede hacer que cambien las propiedades físicas. Exactamente. Cambia, no el cambio de temperaturas. A ver, hay unas temperaturas límites, ¿cierto? Hay unas temperaturas a las que yo tengo que llegar para poder que haya ese cambio de propiedades. Por ejemplo, si yo caliento esto a 100 grados centígrados, las propiedades no me van a cambiar. Lo caliento a 200, 300, depende del tiempo que está prolongado. Si ya lo subo a 700, 800, ya va a haber un efecto en el cambio de las propiedades. Si ya lo subo a 900.000, sí o sí, me van a cambiar las propiedades. Entonces ahí está lo que les decía de los rangos de temperatura a los cuales yo trabajo. Por ejemplo, un acero yo lo puedo calentar hasta 900, 1000 grados centígrados y normalmente lo hago calentar a esas temperaturas para generar un tratamiento térmico en esto, pero un aluminio no, yo un aluminio lo caliento a 900 y ya lo fundí, ¿cierto? Tengo que estar en los 647 más o menos, de ahí para arriba el líquido. Entonces esos 200, 100, 150, máximo 300 grados centígrados para cambiar las propiedades, entonces también depende mucho de la aleación. ¿Ves? También depende de la aleación que cuando se enfría a cierta velocidad, pues queden las propiedades definidas. Sí, Pues, exactamente. Dependiendo de la aleación que yo tenga, si yo tengo dos aleaciones diferentes y enfrío a la misma velocidad, seguramente en esta y en esta va a tener propiedades diferentes. según la propiedad que se busque, si se enfría mucho más rápido, bueno, mucho más lento, va a quedar mejor esa propiedad. No necesariamente. Todo depende de lo que vos busques. Sí, porque uno no dice es mejor o peor, ¿cierto? Porque hay un equilibrio en las propiedades. Yo hasta lo puedo aumentar la dureza, pero me va a perder tenacidad. Es decir, yo la doblo y se me va a partir muy rápido, teniendo muy alta dureza. Pero si tengo mucha tenacidad, o sea, que la puedo doblar sin que se reviente, no va a ser muy dura. Entonces es un equilibrio, pero todo depende de lo que me exija el cliente o lo que me exija la pieza. No es que yo necesito que esta pieza quede durísima. Yo la hago muy dura, pero sabe que eso le cae, le parte. ¿Cierto? Entonces es como eso. Y ya dependiendo de lo que yo busque, ya miro las velocidades a las cuales tengo que enfriar, las velocidades a las cuales tengo que calentar y los tiempos de sostenimiento. ¿Alguna otra duda, muchachos? Hicimos tratamientos térmicos, pero esto es un paso interno, ¿cierto? Esto es como un brazo de más en el proceso de fundición. Este laboratorio es el laboratorio de arenas. Como les decía ahorita, las arenas con las que nosotros hacemos los moldes no son cualquier tipo de arena, ellas tienen que tener ciertas propiedades, ¿cierto? Porque si no, ¿qué? Imagínense, yo tengo eso ahí cerrado y le vacío metal a 1650 grados centígrados y no tiene las propiedades suficientes, no queda así tan duro como lo tocan, se va a reventar. O puede que la pieza no me llene, ¿cierto? Hay diferentes propiedades, o si está muy húmeda, va a generar vapores que da miedo y se va a reventar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de esas propiedades es la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es la capacidad que tiene la arena de dejar salir todos esos gases que se forman cuando el metal líquido tiene contacto con la arena húmeda, porque se va a formar vapor, ¿cierto? Y si eso está cerrado totalmente, si eso no tiene por dónde salir, ¿qué creen que pasa? Eso explota. Y literal, eso explota y suena ¡pum! Por debajo se es bacán, me pasa mucho con hierros, es muy bacán. Pero no debería pasar. ¿Cierto? No es lo ideal que pase. Entonces, eso por ejemplo es una de las propiedades y eso va respecto a la cantidad de humedad que me preguntaban ahorita el porcentaje de agua. Y ahí tenemos una torre de secado que es lo que me mide el porcentaje de agua, ¿cierto? También, esta máquina gris, que es una máquina universal, nos da razón a la compresión, a la resistencia que tiene la arena, ¿cierto? Porque todo eso, porque vos estás vaciando metal líquido que tiene un peso y ese peso pueden ser 30, 40 kilos, ¿cierto? Y la arena lo tiene que soportar de alguna forma, es porque ya sabes, tiene que tener una resistencia. En ese laboratorio se miden todas esas propiedades y después pasamos al lado de allá y decimos, listo, la arena está adecuada para realizar cierto tipo de fundición. No son las mismas propiedades que yo utilizo en aluminios, que en bronces, que en aceros, que en hierros. Hay unos rangos específicos
característicos de dureza y de permeabilidad para cada una de ellas para poder que la pieza me salga sana. Porque imagínense, pues acá hacemos una, y si se revienta un molde, pues no pasó nada. Pero una presa de fundición yo tengo 1000 K, se me revientan 800. Imagínense quién paga eso. El ingeniero que está a cargo de producción. Venga, la formulación de esa arena que le pasó que me reventaron 800 K. ¿Qué voy a hacer? Recoja metal, recoja arena, reprocese, vuelva y funda. O sea, esa producción ya está en pérdida. Que se revienten 2-3 moldes de 1000, allí venga, ¿cierto? Porque me reviente más de la mitad ya es pérdida. Entonces, por eso es tan importante el control de simplemente arena como la malla. Es muy, muy importante en los procesos de fundición. ¿Listo? ¿En alguna duda, muchachos? El tamaño de grano también. Sí, claro. El tamaño de grano y la distribución, ¿cierto? Porque normalmente yo no puedo tener un solo tamaño de grano en la partícula de arena, tengo que tener una distribución para que haya más compactabilidad y para que se me pueda, sí, compactar más la arena, para que se acomoden más las partículas, porque yo tengo dos balones así, prénselos pues, pero si yo tengo dos grandes y dos pequeños, caben en esas cavidades vacías, ¿cierto? Entonces de esa forma es que trabaja más o menos la arena, igual eso lo van a ver en el procesamiento de metales. Otra duda. Mucha información, ¿verdad? Igual el profesor grabó, entonces. Ahí está todo. ¿Pasamos al espectrometría? Listo, muchachos, ya pasamos a la espectrometría. Esa composición elemental, pero lo que los diferencia es como el mecanismo. Uno es por chispa y el otro es por una, pues, irradiando la muestra con rayos X. Otros ensayos que se realizan en este laboratorio son el análisis elemental de carbono, que es un equipo que está ahí atrás que se llama LEGO. Este equipo lo que hace es como hacer una quema de la muestra a alta temperatura, ¿cierto? Lo que me permite formar lo que es el dióxido de carbono y me permite cuantificar cuánto carbono tiene la muestra. Listo, entonces en el laboratorio también realizamos lo que es metalografía, para poder ver lo que es la parte microestructural de los materiales, de las muestras. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el espectrómetro. Entonces, esta muestra aquí son unas granallas. ¿Alguno sabe qué son las granallas? Granallas. No. Entonces, estas son unas bolitas que se utilizan para quitarle, pues, una de las aplicaciones es quitarle el óxido a lo que son las varillas por fuera. Entonces, como golpean las varillas con eso para quitarle esa capa de óxido. Entonces, esta es un montaje en baquelita, ¿sí? Que me permite ver lo que es la microestructura, pero ya eso se ve más claro en este microscopio de acá. Entonces esta es una muestra, es un acero que en los bordes tiene lo que es una marquesita que se ve más o menos así como ese chico que acá, y en el centro tiene lo que es ferrita y perlita. Entonces aquí les estoy mostrando los bordes, así es como se ve la marquesita. Y este ya sería lo que es el centro de la muestra. Sería esta zona acá, la perlita, y esta parte de acá, la perlita. Pero antes de poder ver esta microestructura, lo que uno le realiza a la muestra es un pulido, que se realiza en el cuartito de allá, ¿sí o no? Uno pule la muestra y la lleva a lo que se llama un acabado espejo. Y luego la ataca aquí normalmente atacamos con nital o hacemos electroataque, para poder ver estas partes de acá que se llaman límites de Urano y me permiten ver esa microestructura de material y determinar cuáles van a ser sus propiedades mecánicas, para qué me va a servir, o si sí se viene el tratamiento térmico, que fue lo que vieron allá atrás, ¿cierto? ¿Y Listo, tiene alguna pregunta? ¿Con qué materiales, metales y qué más? Y aleación. Entonces esta es la parte que se hace posterior a lo que les decía Mateo, por ejemplo, cuando uno hace un tratamiento térmico, que ya cambió las propiedades del material, las modificó, acá viene y corrobora si pasó de esta fase a esta, entonces el material va a tener unas propiedades u otras que ya se tienen en cuenta. Yo creo que ya sí tenemos que cambiar